Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Con el gusto de saludarlos, como cada jueves. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo conmemorando que el próximo 4 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer. Todos hemos oído hablar de lo que es el cáncer o de algún tipo de cáncer, y la mayoría de nosotros conocemos directamente a una persona que padece esta enfermedad. El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de una manera anormal, incontrolada, dando lugar a un abultamiento o una masa. Esto ocurre prácticamente con todos los cánceres, a excepciones de la leucemia. Si no se trata, suele generar tejido circundante y puede provocar lo que llamamos metástasis en puntos distantes del organismo y diseminándose a varios órganos y tejidos. Aproximadamente se estima que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres puede padecer cáncer en alguna etapa de su vida. Y cada año se diagnostican en el mundo 14 millones de nuevos casos y la enfermedad provoca alrededor de 9.6 millones de muertes al año. Con esta cifra, es muy probable que nosotros mismos o alguien de nuestra familia pueda tener un padecimiento de este tipo. Por eso se trata de una cuestión que nos afecta a todos. Y para ello tenemos la participación de la doctora Alicia Gutiérrez Mata. La doctora Alicia ya nos ha acompañado en anteriores webinares. Es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó la residencia de Oncología Médica en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es miembro de la Sociedad Europea de Oncología Médica y de la Asociación Mexicana de Mastología. Y el día de hoy nos va a hablar de cómo afrontar el cáncer. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente a este su webinar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Como ya me presentó, soy la doctora Alicia Gutiérrez y espero que les guste esta plática. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar cómo afrontar el cáncer. Como ya comentaron, el cáncer es una causa de mortalidad muy importante en el mundo. En México se considera la tercera causa de muerte, con 44.500 casos. La primera causa de muerte es enfermedades cardiovasculares, que son 100.000 casos, y seguido de diabetes. El cáncer es la tercera causa y no se queda pues nada atrás. Okay. Vamos a empezar con qué es el cáncer. El cáncer es el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Este tema vamos a cambiarlo a la prevención del mismo. La prevención es una medida que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una enfermedad. Hay 2 tipos, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es reducir la exposición a factores que pueden llegar a desarrollarlo, y la prevención secundaria es tratar de detectarlo lo antes posible, los tumores en una fase precoz. Dentro de los factores de riesgo generales, aquí podemos observar que el tabaco y el alcohol forman más del 50% de factores de riesgo para cáncer. Se supone que el tabaco y el alcohol juntos forman de 10 a 100 veces más el riesgo de cáncer. La mala alimentación, en un 30%, el sedentarismo, la obesidad, ocasiona pues, riesgo de cáncer, y solamente de un 5 a 10% se considera un factor hereditario. En la otra imagen podemos observar que son los cánceres asociados con obesidad y sobrepeso. Podemos ver que prácticamente todo el cuerpo está pintado. Vamos a comentar como el cáncer de mama, el cáncer de hígado, de páncreas, de colon. Son por factores que podemos llegar a cambiar y disminuir el riesgo. ¿Qué tumores podemos detectar de una manera temprana? Existen 4 tipos: el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, el cáncer colorectal y el cáncer de próstata. La intención de la detección de una manera temprana es
ahora sí que el diagnóstico en etapas tempranas para que se puedan llegar a operar y tengamos un mejor pronóstico de la enfermedad comparado con enfermedades metastásicas. Vamos a hablar un poco sobre cáncer de mama. El cáncer de mama ya conocemos que es un riesgo de 1 de cada 8 mujeres. Vamos a llegar a presentar cáncer de mama, que es el 12% de la población. La edad de presentación es mayores de 50 años. En mujeres mexicanas, la edad de presentación es a los 53. La raza blanca tiene 2 veces más de riesgo. Y el cáncer de mama no es exclusivo de mujeres, también se presenta en hombres. Un hombre por cada 100 diagnósticos de cáncer de mama, y esto es ocasionado por mutaciones genéticas, también por alteraciones en los genes BRCA, por disminución de la testosterona e incremento de la aportación de estrógenos contra testosterona, como las enfermedades como la cirrosis y la obesidad. ¿Cómo podemos llegar a encontrar el cáncer de mama? Primero hay que conocernos, hay que realizarnos la autoexploración. Se supone que se debe de iniciar a partir de los 21 años y se debe de hacer 7 días después de la menstruación o previo a la menstruación, porque hay cambios fisiológicos en la mama. La intención es conocernos y ver que no haya ninguna alteración. ¿Qué alteraciones? Alguna bolita en la mama, que ya sea que se mueva o que no se mueva, que esté dura, cambios de coloración en la piel de naranja, retracción del pezón, salida de secreción por el pezón. Esas son algunas cosas que nos deben de llamar la atención y buscar ayuda. ¿Cuáles son los estudios que podemos detectar el cáncer? La realización de la mastografía. La mastografía detecta un caso por cada 100 mastografías en mayores de 50 años y un caso por cada 500 mastografías en menores de 50 años. ¿Qué tan capaz es de detectar el cáncer con la mastografía? De un 60 a un 90%. En menores de 40 años, esto disminuye de un 30 o 40% por la constitución de las mamas. Pero, ¿qué estudio podemos realizar en menores de 40 años? La realización del ultrasonido. Ese también se puede llegar a practicar en pacientes embarazadas o que están lactando. También con la presencia de implantes mamarios, esto es con la condición de ver mejor las lesiones. Y en pacientes de menores de 35 años con alteraciones mamarias y factores de alto riesgo, como mutaciones o antecedentes de cáncer en la familia. La mastografía reduce el riesgo de muerte por cáncer de mama en un 22% en pacientes de 50 a 70 años. Esto aumenta con edades de 60 a 79 años, una reducción del 32%, pero en mujeres de 40 a 50 se disminuye al 15%. Pero aún así es el estudio de elección, tanto la mastografía como el ultrasonido. Hablando del cáncer cervicuterino, no hace mucha difusión de este tipo de cáncer, de hecho, pero también es un cáncer frecuente, es el cáncer más frecuente a nivel ginecológico. La edad media de diagnóstico es a los 50 años, pero también se llega a presentar en personas jóvenes de 25 a 29 años, son 4 casos por cada 100,000 mujeres. El factor de riesgo más importante es la infección por el virus del papiloma humano, que se llega a presentar en el 99.7% de los casos. Los factores de riesgo para la transmisión del virus del papiloma humano es el inicio temprano de una vida sexual, que es en menores de 18 años, las múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, una pareja de alto riesgo, esto quiere decir que tenga más parejas sexuales activas, y la inmunosupresión, esto quiere decir en pacientes con infección de VIH o pacientes que se reciben tratamientos reumatológicos o que son post-trasplantados. Hablando del cáncer cervicouterino y el virus del papiloma humano, existen 40 tipos de virus del papiloma humano. No todos ocasionan cáncer. Se supone que los subtipos 16 y 18 se encuentran en el 70% de las biopsias positivas. El simple hecho de tener infección de cáncer no quiere decir que todas van a desarrollar cáncer. Solamente un 2% llega a desarrollarlo. Y de la infección al desarrollo del cáncer son de 10 a 15 años. ¿Qué molestias pueden llegar a tener las pacientes que pudieran tener un cáncer cervicouterino? Es sangrado transvaginal anormal,
en pacientes mayores de 50 años que ya llegaron a la menopausia, que esto quiere decir que en más de un año no han tenido su menstruación y que después de eso presentan sangrados transvaginales, lo ideal es ir a checarte porque algo no está bien. También los sangrados transvaginales posterior a las relaciones sexuales, el dolor, el poscoito, también son síntomas de que algo no está bien y que se debe de realizar una revisión. ¿Qué es lo que se debe de hacer para prevenirlo? Hacer el Papa Nicolau o una citología cervical. Este es con la intención de buscar lesiones premalignas. Y este estudio, el simple estudio de ir con el ginecólogo, reduce la mortalidad de un 60-90%, inclusive la misma detección del cáncer tiene una reducción de un 80%. Y para el virus del papiloma humano es pues la prueba del mismo y busca la infección como tal del virus. La prueba del virus del papiloma humano, si sale negativa, se debe realizar cada 5 años. ¿Qué pasa si ya tengo una infección por virus del papiloma humano? Hay tratamientos locales, que es una conización, que es quitar una parte del cuello de la matriz para con eso erradicar la infección. ¿Cuándo tengo que iniciar las revisiones ginecológicas? Lo ideal es siempre a los 21 años o a los 3 años posterior de inicio de la vida sexual. ¿Cada cuándo debo realizar este estudio? Se debe realizar de manera anual, lo ideal. Pero si 2 estudios salieron negativos, se puede realizar cada 3 años. Pero ahora sí que va a depender del resultado del Papa Nicolau. Pero lo ideal es siempre realizarlo. Yo sé que es algo molesto, pues, pero se debe de realizar con la intención de prevenir. ¿Y cuándo se debe de dejar de hacer un Papa Nicolau? En mayores de 65 años se puede parar de hacer Papa Nicolau si han tenido varias pruebas negativas en el transcurso de los años, si no han presentado lesiones precancerosas o si se ha realizado una histerectomía completa. Pero si paran a hacerse el Papa Nicolau, pero si empiezan a sangrar, es necesario hacer uno nuevo. Y hablando de la vacunación del virus del papiloma humano, en México y en el mundo ya se está llevando a cabo. Se supone que se deben de vacunar antes del inicio de la vida sexual. En México se inicia a partir de los 9 a los 11 años y se aplican 2 dosis, la del día 0 y cada 6 meses. ¿Qué pasa si alguien ya inició su vida sexual y no está vacunada? Se supone que, se pueden llegar a vacunar, porque se supone que no están sometidos a todos los subtipos de cáncer que puedan llegar a ocasionar y es necesario la vacunación. No es en 90% seguro, pero disminuye, pero aún así se pueden vacunar. Y esta imagen es muy importante porque ahora sí que la vacuna contra el VPH disminuye el cáncer uterino en el 90% de la población. Se hablan en Estados Unidos y en Europa que aplicándose la vacuna contra el VPH, este tipo de cáncer, el cervicuterino, se puede llegar a erradicar. Se supone que la proyección está a 10 a 20 años con la vacunación. Y eso es muy bueno, la verdad. Hablando del cáncer colorectal, el cáncer colorectal en México en el 2020 se consideraba el 4º tumor más frecuente y asociado a 10.500 casos. Y la 6ª causa de muerte con 5.700 casos. La edad de presentación varía de 50 a 70 años, pero últimamente se han diagnosticado en pacientes más jóvenes, en el lado izquierdo y con una agresividad más importante que en pacientes de 50 a 70 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la presentación del cáncer de colon? Existen los factores modificables. Esto quiere decir que los que nosotros podemos hacer una acción para revertir el daño causado. Eso es el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol. El alcohol son más de 4 bebidas al día. La obesidad, la diabetes mellitus y la ingesta de carnes rojas de más de 100 gramos. Y los factores de riesgo no modificables es, por más que hagamos alguna cosa, no podemos cambiarlos. Eso es algo que ya tenemos, como los síndromes hereditarios, la historia familiar de cáncer,
la presencia de pólipos, que los pólipos son pequeñas sacos, unos globitos que están ahí en el colon. Esos pólipos en ocasiones pueden llegar a malignizar con el tiempo. Otro factor de riesgo no modificable es la colitis ulcerativa. Se supone que el riesgo a 10 a 20 años del diagnóstico es 0.5% al año. También los pacientes que sometieron a alguna radioterapia a nivel abdominopélvica pueden llegar a presentar cáncer de colon, aproximadamente de 10 a 20 años posterior al tratamiento, y los pacientes con raza negra. ¿Cuáles son los síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes? Dolor abdominal, cambios de hábito intestinal. Esto quiere decir periodos de diarrea o de estreñimiento, disminución de volumen de las heces. Pues sangrado. El sangrado lo podemos ver de dos maneras: el sangrado fresco que vemos en la taza, o también las evacuaciones que son negras y que tienen un olor muy característico, muy fuerte. Ese es un sangrado que ya, o sea, se llaman evacuaciones melénicas, que también se considera, o sea, que hay un sangrado a nivel intestinal, pero que no conocemos el sitio. También dolor abdominal y pérdida de peso. Los factores protectores para este cáncer de colon es la actividad física, la ingesta de cereales integrales, la dieta alta en fibra ayuda, la ingesta de productos lácteos, nueces, consumo de pescado y los suplementos de calcio y de vitamina D. Como podemos darnos cuenta, el cáncer de colon influye bastante la dieta que tenemos. Bueno, la dieta mexicana pues son los tacos, los pozoles, el pozole, o sea, son comidas bastante ricas en grasas y eso ocasiona que tengamos obesidad. Entonces, lo ideal es tener una alimentación balanceada y hacer ejercicio para disminuir el riesgo. ¿Qué estudios podemos realizar para la prevención de la misma? Es realizar una sangre oculta de heces, que son ahora sí que la recolección de las heces fecales, y el guayaco quiere decir que se pone un reactivo para ver si tiene sangre o no tiene sangre. Se recomienda realizarlo este estudio de manera anual o cada 3 años en combinación con otro estudio, como una rectosigmoidoscopía, que es una cámara que ve a nivel del recto, que son 15 a 20 centímetros. ¿Cuáles son las desventajas de este estudio? Es que hay tumores que pueden no llegar a tener sangrados, y también por falsos positivos. Esto quiere decir que saldría positivo, o sea, que estuviera sangrando por la popó, pero por no tener una dieta adecuada antes de realizar la prueba, como los suplementos de hierro o haber consumido carnes rojas. O la presencia de sangrados altos, esto quiere decir a nivel del esófago, del estómago. O sea, no es tan sensible este estudio para detectar el cáncer, pero si una prueba sale positiva, se debe de realizar otra. Y ahora sí que el estudio de elección en pacientes con factores de riesgo, ¿esto a qué me refiero? Con un familiar de primer grado con diagnóstico de cáncer de colon, se debe de realizar una colonoscopía y debe iniciar a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar, y se debe de repetir cada 5 años. Esto es con la finalidad de, primero, observar si hay presencia de pólipos. Hay diferentes tipos de pólipos, pero como les había comentado, se pueden llegar a transformar de manera maligna, y lo que se tiene que hacer nada más es resección. A los 5 años volver a hacer colonoscopía para corroborar de que todo está bien. Y otros factores de riesgo es un familiar de segundo o de tercer grado. Se deben de realizar una colonoscopía que se debe de iniciar a los 45 o a los 50 años y repetirlos cada 10 años. Y en la población general, esto quiere decir que los pacientes que no tienen antecedentes de cáncer de colon, la colonoscopía se debe de realizar a partir de los 50 años. Se han hecho estudios últimamente que han bajado la realización de la colonoscopía a los 45 años. ¿Esto por qué? Porque se ha detectado cáncer de colon en pacientes más jóvenes. Entonces, de 45 a 50 años se deben de realizar, y si todo sale bien, la periodicidad sería cada 10 años. La colonoscopía, ¿qué es? Bueno, aquí como se ve en la imagen, es un
pues es una manguera que se coloca a nivel anal y tiene la finalidad de valorar todo el colon y ven ahora sí que la estructura como tal, y en caso de que hubiera alguna lesión o algo anormal se debe de realizar tomas de biopsia. ¿Ok? Este estudio es el estándar de oro y tiene una gran sensibilidad para lesiones de más de 6 milímetros. El realizarse la colonoscopia disminuye el riesgo de muerte por cáncer de un 70%. Y hablando del cáncer de próstata, que es también un tipo de cáncer que se puede llegar a detectar de una manera precoz, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en hombres. La edad de inicio son de 65 a 74 años y un promedio de 66 años. Y como podemos observar en la imagen, 1 de cada 6 mexicanos está en riesgo de desarrollar cáncer de próstata. ¿Qué molestias nos puede llegar a ocasionar el cáncer de próstata? Es problemas en la micción. Esto quiere decir que el paciente tenga molestias al orinar, que esté pujando para orinar, que se quede con ganas de seguir haciendo pipí, sangrado en la orina al terminar, molestia pues, a nivel pélvico e inclusive también a nivel óseo. Esos son datos de que algo no está bien. También se había pasado el levantarse muchas veces al baño en la noche. Esos son datos de que la próstata tiene un crecimiento, de que está creciendo la próstata, que puede ser un crecimiento completamente benigno o puede ser un crecimiento maligno. ¿Cómo detectarlo en una forma temprana? Existen 2 estudios. Uno es en suero, que es la realización del antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una sustancia que secreta la próstata. No es exclusivo de que si está elevada es por cáncer, no, porque se puede elevar por otras situaciones. Y aunado a un antígeno prostático específico, se debe realizar un tacto rectal. El tacto rectal es con la finalidad de tocar la próstata y ver la consistencia de la próstata. Los tumores de próstata más frecuentemente se localizan en la periferia de la próstata. Entonces, lo ideal es hacer tanto un antígeno prostático como un tacto rectal. Lo ideal es primero hacer el antígeno prostático y después el tacto rectal, porque el mismo tacto rectal puede llegar a elevar el antígeno prostático. ¿Y cuáles son los niveles? Los niveles de 4 a 10 se recomienda repetir el antígeno prostático porque, como ya les comentaba, el simple hecho de haber presentado infecciones, procesos invasivos o algún traumatismo puede llegar a elevarlo. Se debe de repetir al menos con una semana de diferencia. Si los niveles mayores de antígeno prostático de más de 10, se debe de realizar una biopsia, porque hay hasta un 67% de que pudiera tener cáncer el paciente. Y los niveles de 4 a 10, solamente un 18% de los pacientes pudieran llegar a tener cáncer. Es muy importante realizar esta prueba. ¿Cada cuándo se deben de realizar el antígeno prostático? Bueno, primero, la edad inicial es a partir de los 45 a los 75 años. Los pacientes que no tienen riesgo, esto quiere decir que no tienen antecedentes ni nada, la población general, un antígeno prostático menor de un nanogramo se debe de repetir cada 2 a 4 años. Y pacientes con alto riesgo, esto quiere decir que tienen historia de cáncer, ya sea cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de ovario, y pacientes ya conocidos con mutaciones, que es la más frecuente, el BRCA1 y 2, se debe de hacer de manera anual en un antígeno prostático y los niveles normales serían de 1 a 3. Hay que considerar que el antígeno prostático específico se puede llegar a elevar con la edad, pero tiene un incremento de 0.6. Hay que considerar también la edad del paciente. Todos los pacientes, si hay algo anormal en el estudio, se deben de realizar una biopsia con una aguja gruesa. Esto quiere decir que la biopsia se debe de tomar un pedazo de tejido de la lesión y esto observarlo a nivel de microscopio para corroborar si
si es algo maligno o algo benigno. No todas las lesiones van a ser cáncer. Es importante también hacer diagnósticos diferenciales, pero siempre se debe tomar una biopsia para corroborarlo. Y los tipos de tratamiento van cirugía. Si es una etapa temprana, lo ideal es siempre quitarlo por medio de un cirujano oncólogo. Y otro tipo de tratamientos es radioterapia, quimioterapia, tratamiento hormonal, inmunoterapia. Otro tipo de cáncer, pero que en México no está validada, es el cáncer de pulmón en pacientes mayores de 50 años con un tabaquismo intenso. Esto quiere decir que, el tabaquismo intenso se mide por paquetes años, que tengan más de 20 paquetes años y más de 50 años. Se deben de considerar para realizar una tomografía sin contraste con cortes muy pequeños. Esto es con la finalidad de valorar a nivel pulmonar si hay una lesión o si una lesión se debe de mantener en vigilancia con periodos de cada 3 o cada 6 meses. Esto en México no está validado, solamente está validado ahora sí que el screening en pacientes con cáncer de mama, de cérvix, próstata y de colon. Pero es muy importante también que, pues si tenemos un familiar que ha fumado prácticamente toda su vida, que puedan llegar al menos a hacerse una radiografía o una tomografía sin contraste, una tomografía de cortes muy pequeños. Y en sí, ¿cómo podemos llegar a reducir el riesgo de cáncer? Limitándonos el consumo de alcohol o no ingesta de alcohol ni de tabaco, tener lugares libres de humo, tanto en casa como en el trabajo, un peso saludable, el ejercicio de manera diaria continua por más de 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, una alimentación saludable. Esto quiere decir el aumentar el consumo de cereales, de frutas y de verduras, limitar los alimentos ricos en azúcar o grasas, como hamburguesas, donas, esos que sí nos pueden llegar a perjudicar, pero más que nada por el sobrepeso, y evitar las carnes procesadas. También el sol excesivo, esto más que nada con la intención de evitar el cáncer de piel, y la vacunación en niños para el virus de hepatitis B y en caso de algún y virus del papiloma humano en todas las mujeres. En menores de 9 años que no hayan iniciado la vida sexual activa, o inclusive si ya han iniciado la vida sexual activa, también hay que vacunarse. Me faltó comentar que en México está aprobada de los 9 a los 11 años y es de manera gratuita, pero en personas mayores no está aprobada la aplicación de manera gratuita. Eso es lo malo, pero sí disminuye el riesgo a pesar de que hayan iniciado vida sexual activa. Y los mitos sobre el cáncer. La ingesta de azúcar en sí no provoca el alimento del cáncer ni que vaya a crecer el cáncer. Lo que sí provoca es que un consumo excesivo de azúcares puede aumentar el peso, y la obesidad está asociada al incremento del cáncer. El cáncer no se contagia. Un golpe, un traumatismo no produce cáncer. Al contrario, nos damos cuenta que hay algo anormal ahí. El uso de hierbas medicinales para la curación, no. Bueno, la verdad es que no creo en ellas. Sí hay varios medicamentos de quimioterapia que están hechos con plantas, pero que ya se han probado, pero alguna otra, la verdad, no. Y si mi familiar tiene cáncer, yo también tendré cáncer. No siempre. Hay un riesgo, pero solamente ese riesgo es de 5 a 10%. Ahora sí que cuidarnos, y ahora sí que tener la mentalidad de que hay que checarnos, hay que autoexplorarnos, hay que conocernos para cualquier anormalidad, acudir a la atención, hacernos estudios si es necesario, y no tener miedo al diagnóstico del cáncer. Hay que tener miedo al diagnóstico de cáncer tardío, pero lo ideal es que si el diagnóstico se puede hacer de una manera temprana, sea lo ideal. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Un tema muy vasto, de mucha información, que creo que estuvo bastante resumido en los más generalizados, en los más comunes, sobre todo los más frecuentes que se presentan en la población mexicana, que si bien hay infinidad de padecimientos oncológicos, afortunadamente muchos de ellos ya cuentan con terapéuticas muy apropiadas para poder sobrellevar las enfermedades.
Muy bien, doctora. Vamos a comenzar con el módulo de preguntas y respuestas, doctora. Por aquí nos están preguntando justamente sobre la vacuna del VPH. Ya nos había comentado un poquito, pero si nos puede dejar un poquito más claro, ¿cuál es la eficacia de la vacuna en las mujeres adultas? En las mujeres adultas se supone que, ahora sí que la población, al menos el 60 al 80% ya tuvo un contacto con el virus del papiloma humano. Hay varias vacunas de 4, de 9 o de 2 subtipos para virus del papiloma humano. No todos los subtipos de papiloma humano ocasionan cáncer. Hay algunos que son más benignos, que causan verrugas genitales y que no ocasionan cáncer, pero el subtipo 16 y el 18, que se ha visto en 70%, o sea, las 3 vacunas, o sea, van dirigidas a esos subtipos. Ahora sí que la protección no es del 90% como ahora sí que en las niñas menores de 9 años que no han iniciado relaciones sexuales, disminuye de un 60 a un 70%, pero todavía se tiene, ahora sí que la cobertura, no al 90, pero pues un 60 a un 70% sí tiene. La vacuna contra el virus del papiloma humano también disminuye el riesgo de otros sitios de tumores ocasionados por el virus, como el cáncer de vejiga, de vulva, el cáncer de orofaringe, el cáncer anal, que también son ocasionados por el virus del papiloma humano. O sea, lo ideal es sí vacunarse. De hecho, hay publicaciones donde, ¿qué pasa si también los hombres se llegan a vacunar por el virus del papiloma humano? No es costo efectivo, o sea, sí se pueden llegar a vacunar y sí disminuyen el contagio, pero en México no es costo efectivo las instituciones públicas. O sea, pero sí se pueden llegar a vacunar, no pasa nada y al contrario, disminuyen la transmisión. Muchas gracias. De hecho, esa era la siguiente pregunta. Las ventajas, sabemos que las condiciones del país pues, pueden ser diferentes en cada año, pero bueno, aquí el tema principal es si existe una vacuna que tanto le beneficiaría al varón. Entonces, muchas gracias, doctora. Uh-huh. Y la vacuna de 9 a 11 años son 2 dosis y ya en mayores son 3 dosis. Perfecto. Uh-huh. Doctora, también una pregunta muy frecuente que yo creo que nos hacen a todos los médicos es si una mujer ya no tiene útero, ¿sigue corriendo el riesgo de padecer cáncer cervicuterino y requiere el Papá Nicolau? Si le realizaron una histerectomía total, eso quiere decir que le retiraron así que el endometrio y la matriz, o sea, se supone que no se debe de realizar, pero si hubiera un sangrado anormal, sí se debe de realizar una exploración ginecológica y ver qué es lo que está pasando. Porque, o sea, a pesar de que le hicieron ahora sí que la histerectomía, pues también hay, o sea, la vagina no la quitan y la vulva, entonces también puede haber riesgo de cáncer, aunque es menos frecuente, pero pues ahí está, y inclusive con la infección de virus del papiloma humano, que es en 99.7%, lo ideal es revisión ginecológica con sangrado transvaginal anormal. Muchas gracias, doctora. Y me voy a regresar un poquito a lo de la vacuna del VPH, porque nos están preguntando también al respecto. En aquellas personas que se les ha detectado ya algún subtipo de virus del papiloma humano, ¿la vacuna tiene el mismo efecto o disminuye su efectividad? Disminuye la efectividad. Hay vacunas no navalentes, son por 9 virus, y, o sea, puede que que en un subtipo de virus no esté todavía contagiada y que pueda llegar a cubrirlo. Pero lo ideal es ahí, o sea, la periodicidad de los papanicolaos para detectar cualquier cosa. Porque hay que recordar que no es de un día para otro que el mismo virus ocasione cáncer. O sea, pasan 10 o 15 años para ya ocasionar un cáncer, que eso es muy importante porque podemos llegar a detectar lesiones precancerosas. Y las lesiones precancerosas, pues, o sea, se quitan y nada más se tiene la vigilancia. Correcto. Muy bien, doctora, muchas gracias. Me voy a brincar ahora a otro tipo de cáncer. Nos están preguntando qué tan frecuente se presenta el cáncer de mama en el hombre y en qué etapa de la vida suele ser más frecuente. Ok. Se presenta por 100 casos de cáncer de mama hay 1 de hombre. Es raro. De hecho, inclusive los hombres no tienen estarse tocando pues las revisiones periódicas de mama. Inclusive pueden llegar a tener una bolita que puede durar meses o inclusive años.
pero edad de frecuencia son 50, 60 años. Lo ideal es siempre pues, hacer la palpación, y en este tipo de cáncer en hombres se están asociados más a mutaciones genéticas, antecedentes de cáncer de próstata, cáncer de páncreas, ovario o mama en la familia. O sea, es importante también, o sea, hacer un estudio genético, porque pueden tener una mutación que es la más frecuente es BRCA1 y BRCA2. Y lo ideal en ese tipo de pacientes es la mastectomía. O sea, quitarle toda la mama para inclusive dar tratamiento con quimioterapia o tratamiento hormonal dependiendo del tipo de cáncer de mama. Muchas gracias, doctora. Bueno, también algo muy frecuente, doctora, que hemos escuchado es que cuando a una persona la han intervenido, le han dado tratamiento para un tipo de cáncer, se escucha que hay una recidiva. Y nos pregunta Teresa que ¿a cuánto tiempo el cáncer puede regresar si ya ha sido tratado? Que no es una constante. Ok, bueno, desgraciadamente los tratamientos que se hacen, tanto cirugía, radioterapia o quimioterapias, no elimina al 100% que regrese el cáncer. Lo que se hace es, dependiendo de la etapa, por decir un cáncer de mama, una etapa 1, lo que podemos hacer con todo el tratamiento es hasta un 94-95% de protección que no regrese, pero siempre queda al menos un 6%. Se supone que las recidivas, o sea, las recurrencias del tumor, tiene 2 años, que es lo más temprano que puede llegar a regresar, y se supone que ya después de los 2 años hay un riesgo, pero el riesgo es menor. De hecho, hay un estudio ahora sí que siguieron a las pacientes con cáncer de mama por 20 años, y a los 20 años, o sea, llegaron a tener recurrencias de la enfermedad. Entonces, lo ideal es siempre hacerse estudios, al menos en cáncer de mama, la mastografía es de manera, con diagnóstico de cáncer de mama es de manera continua. Correcto, doctor, muchas gracias. Patricia nos comenta algo, creo que ella nos está viendo desde el extranjero. Dice, ¿hay en México un tipo de examen que hacen para ver el tratamiento que es para el paciente de cáncer de mama? Y luego dice, aquí en Estados Unidos tienen ahora un examen que hacen por medio de MammaPrint y Oncotype. Eso es, bueno, lo ideal en todos los pacientes con cáncer de mama es hacer pruebas mutacionales, o sea, para ver si su cáncer es esporádico o es por algo que trae en su célula que produce el cáncer. Lo del Oncotype y MammaPrint es con la intención de ver el tipo de cáncer que es ya específico a nivel molecular, y con la finalidad de si se benefician de tratamiento de quimioterapia y tratamiento hormonal o solo tratamiento hormonal. Ahora sí que depende del score, de la calificación que dé. Pero eso solamente se realiza de manera pues privada. En manera institucional son estudios muy caros que no se realizan. Muchas gracias, doctora. ¿Nos podría hablar un poco, doctora, sobre el... A ver, permítame, es que se me perdió la pregunta. Sobre el carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es, ahora sí que su factor de riesgo es la exposición al sol. Lo ideal es siempre usar protector solar, y ahora sí que cada 2 o cada 4 horas estarse aplicando. Esa es pues, una lesión maligna, pero afortunadamente solamente se encuentra en las capas de la piel, que el simple hecho de la cirugía, de la resección del tumor, sería suficiente. Si llegaran a quedar bordes positivos y que no se puedan llegar a quitar con la cirugía, lo ideal es dar valoración por radioterapia para ver si amerita o no tratamiento y continuar con las protecciones del sol, o sea, bloqueadores. Claro. Gorras, sombreros. Lo ideal es también exponerse al sol de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es. Muy bien, doctora. Nos pregunta Jesús, ¿las personas que presentan prostatitis crónica desde jóvenes son más proclives a padecer cáncer de próstata? Las infecciones no están asociadas al cáncer de próstata. O sea, no. Lo que sí se ha visto es que en ocasiones los tratamientos que se dan como, o sea, el finasteride para disminuir las molestias del próstata, o sea, las veces que van a hacer pipí, se ha visto que disminuyen los niveles de antígeno prostático, y se puede, ahora sí que, pues, alargar el diagnóstico de cáncer de próstata. Muy bien, doctora. Y llevando esta línea de cáncer de próstata, nos pregunta María Guadalupe. Comentó que en los hombres hay que realizar el antígeno prostático primero
y luego el tacto, porque si se hace al revés es posible que se altere el resultado. Entonces, cuando hay relaciones anales, ¿el antígeno se encuentra elevado? Sí, sí se puede llegar a elevar, sí, así es. Lo ideal es al menos 2 a 4 días, o sea, no tener, o sea, relaciones anales, porque sí se puede llegar a elevar por la manipulación de la próstata. Muchas gracias, doctora. Ujú. También nos preguntan, doctora, que comentó sobre el cáncer colorectal, que en las últimas décadas probablemente suele ser más frecuente. Bueno, se ha presentado en pacientes jóvenes, pero suele ser mucho más agresivo que en los pacientes de mayores de 50 años. Que si existe algún factor o característica por este cambio. Son más que nada factores genéticos que pueden llegar a presentar y se presentan más que nada del lado derecho. Últimamente se han hecho estudios y demás donde hay mayor número de mutaciones y como es a nivel de ese lado, pues el intestino está, o sea, es más grueso, pues, y el diagnóstico es más tardío. Y es un paciente joven, o sea, que no se piensa que pudiera llegar a, pues, a tener cáncer. Desgraciadamente, pues sí se llega a diagnosticarlo tarde y pues un peor pronóstico. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Patricia también nos pregunta, ¿qué estudio se puede realizar para detectar cáncer de páncreas? En sí no hay un estudio que te diga, con esto vas a disminuir el riesgo de que te dé cáncer de páncreas. No, no lo hay. O sea, no. Hay un marcador tumoral que es el CA19-9, pero que no se hace de rutina. O sea, la verdad es que no hay un estudio, ni tomografía, ni ultrasonido abdominal, que me pueda decir, bueno, solamente para descartar cáncer de páncreas, no. Lo que sí es que en pacientes que tienen mutación de BRCA, tienen riesgo de desarrollar, bueno, BRCA y PAL2 tienen riesgo de desarrollar cáncer de páncreas y también, o sea, antecedentes de haber presentado cáncer de páncreas también. Muy bien, doctora. Nos Solo preguntan, en estos pacientes se pudiera llegar, lo ideal es hacer un panel mutacional a partir de los 18 años. Perfecto. Doctora, nos preguntan que existen unos laboratorios predictores de cáncer que realizan en algunos laboratorios de renombre, que si están recomendados para diagnóstico oportuno o temprano de algún tipo de cáncer. Se pueden hacer, sí se pueden hacer, pero también estamos incurriendo en otra cosa que es la cancerofobia. Ajá, eso, o sea, lo ideal es que en pacientes, o sea, antecedentes familiares de tener un familiar con cáncer de mama, de próstata, o sea, solamente ahí hacerlo, o en pacientes jóvenes, por si en cáncer de mama en pacientes menores de 40 años, lo ideal también es hacer un panel mutacional para ver si, por si se encuentra la mutación de BRCA, ahí realizarlo a los familiares, o sea, tanto, ahora sí que los hijos mayores de 18 años, pero esto siempre con consentimiento del paciente que se lo van a realizar, porque hay, ahora sí que, conflicto, porque en ocasiones no quieres saber si tienes mayor riesgo de tener cáncer. Así que deben ser, por eso siempre, mayores de 18 años y con consentimiento. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Yesli, ¿cómo se puede afrontar de la mejor manera un cáncer de melanoma metastásico? Orientado, o sea, ¿cómo afrontarlo? Yo me imagino que a lo mejor desde el punto de vista médico, ¿cuál sería la opción de manejo? Me imagino, bueno, aquí depende muchas cosas, depende del estadio, depende de la edad del paciente y de todos los factores de una consulta médica, pero la pregunta está abierta, ¿cómo afrontarlo? O sea, ¿cómo afrontarlo? O sea, lo ideal, pues siempre realizar una biopsia y a esa biopsia realizar mutaciones. O sea, todos los cánceres ahora, bueno, se hacen panel mutacional. Ese es con la finalidad de, si hay una mutación, o sea, si hay una mutación positiva, hay medicamentos que van dirigidos hacia la mutación. Y en ocasiones hay, o sea, tumores que no tienen mutación y que se da el tratamiento, pues, estándar. Y lo ideal en pacientes con melanoma metastásico actualmente es la inmunoterapia. La inmunoterapia debe de ir dirigida dependiendo de si tiene o no tiene mutaciones. Así es. Muchas gracias, doctora. Bueno, también ahorita que habló de la cancerofobia, hay que recordar que muchos de los síntomas, a veces el doctor Google siempre da un diagnóstico más agresivo de lo que en realidad suele ser.
Si bien es cierto que los pacientes que presentan pérdida de peso, cansancio, malestar en general, fiebres de origen no conocido, son pacientes altamente sospechosos, no significa que sean potencialmente cancerígenos. Sin embargo, aquí me imagino, doctora, que usted recomienda, lo más importante es la valoración médica ante este tipo de síntomas, porque pueden ser padecimientos incluso de tipo endocrinológico, como un debut de una diabetes, alguna cuestión tiroidea, alguna cuestión hormonal incluso. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puede dar, doctora, para que en realidad pongamos esa atención centrada en los síntomas? No nos alarmemos buscando en Google respuestas que a veces no son las correctas y el camino más correcto para un diagnóstico. Sí, o sea, lo ideal es siempre acudir a valoración. No todos los síntomas, como comentó Doc, son cáncer. O sea, hay algunos, o sea, pérdida de peso, cansancio, o sea, pero es una pérdida, o sea, se supone que es el 10% de masa muscular, pues, pero esta pérdida de peso que debe ser súbita, pues, sangrados a cualquier nivel, poco apetito y todo, pero, o sea, lo ideal es siempre ir acompañado al menos de un estudio de sangre, una biometría hemática. Esto es con la finalidad de ver, o sea, los niveles de hemoglobina, los niveles de las defensas, también función, tanto a nivel hepático, función renal, o sea, lo ideal, y dependiendo de eso y de los síntomas, enfocar ya los diferentes estudios de gabinete, ya sea una radiografía, una tomografía, un ultrasonido, o ya estudios más invasivos, o sea, pero sí depende mucho de los síntomas y no todo es cáncer, ni los pacientes, o sea, no todo es cáncer, ni los pacientes con cáncer que el simple hecho de tener cáncer, que ya no puedan tener ninguna otra enfermedad, no, o sea, también se puede llegar a asociar a otras. Inclusive, tengo una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, ya había terminado su tratamiento, la habían operado, había terminado la quimioterapia y todo bien, pero pues empezó con pérdida de peso, con mucha sed, y con muchas ganas de ir al baño, pero, o sea, no era lo del cáncer, sino una diabetes como tal. Y pues sí, ya vimos la glucosa y estaba en 200, entonces pues acudí con su médico para el control de la diabetes, pero, o sea, así que lo ideal es acudir con un especialista. Muy bien, doctora. Y justamente relacionado a esto, José nos da una pequeña reseña. Dice, en un paciente de cáncer terminal se recomienda la medicina paliativa e incluso la tanatología. Pues yo creo que sí, doctora, ¿no? Incluso la psico-oncología sería muy adecuado para este tipo de pacientes. ¿Qué otra alternativa usted podría recomendar? O sea, ahora sí que el tratamiento del cáncer siempre debe ir acompañado, o sea, es un tratamiento multidisciplinario. Esto quiere decir que son varias especialidades que deben de tratarlo. El cirujano oncólogo, el radiooncólogo, el oncólogo médico, atención psicológica, de nutrición, y todos los pacientes, lo ideal es acudir con un tanatólogo. Y los pacientes que son etapas tempranas, como en etapas metastásicas, siempre acudir. Eso es porque, bueno, al menos a nosotros no nos enseñan a cómo tratar al paciente y, o sea, hay muchas cosas que intervienen, o sea, muchas cosas que al menos en mi caso, o sea, no puedo expresarme para que puedan decirme todo. O sea, y lo ideal es siempre, tanto para el paciente y el familiar. O sea, porque es la red de apoyo y el simple hecho de no expresar todo sí influye mucho en el estado anímico del paciente y de la red familiar. Sí, así es, incluyendo incluso a veces psiquiatras por el riesgo que se tiene de depresión y todo lo demás. Doctora, pues muchísimas gracias. Por aquí dejamos los datos de contacto. Si nos gusta hacer el comercial, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? Ok, bueno, yo me ubico en el Hospital Médica Campestre, en la Torre 3, en el consultorio 305. Muchísimas gracias. Dejamos aquí los datos de la doctora Alicia Gutiérrez Mata con su ubicación, su número telefónico. Y pues bueno, doctora, como siempre, un placer contar con su participación en este tipo de eventos. La verdad es que son muy interesantes, generan mucho conocimiento y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le vamos a enviar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Esperamos contar con su participación en futuros webinars, doctora. Ok, muchísimas gracias por la invitación y espero que la detección del cáncer sea de manera temprana. Eso sería lo ideal. Muchísimas gracias, doctora. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues también les agradezco a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy en este webinar tan interesante. Aquí Pablo les está poniendo justamente las recomendaciones para solicitar sus constancias, descargarlas. Al final del webinar aparece un video tutorial de cómo pueden realizar estas
constancias, cómo descargarlas incluso, y si tienen alguna duda, también ahí les anexa el correo electrónico a donde se pueden dirigir. Y bueno, los invito a descargar la revista Salud y Felicidad en número 70. Ya estamos en la temporada del amor y la amistad justamente y nos adelantamos y nuestra portada justamente se refiere al respecto. Vamos en relación a las fechas, ya lo saben. Entonces, pues los invito a descargarla, compartirla con todos sus amigos, conocidos a través de sus redes sociales y sus plataformas digitales. Y pues bueno, la próxima semana también es un tema muy interesante como cada 8 días y la próxima semana vamos a hablar un poco de la salud dental. Aprovechando que se conmemora el Día Internacional del Odontólogo, vamos a hablar de la buena salud, comienza en una boca sana. La doctora Roxana Soto Velázquez nos hablará al respecto, cómo debemos de cuidar y sobre todo cuáles son las medidas que debemos de tomar en dado caso que tengamos alguna situación odontológica, con quién acudir justamente, porque recuerden que también hay especialidades y subespecialidades dentales y quién sería el más indicado para todo ello. Bueno, nos esperamos la próxima semana. Cuídense mucho. Doctora, muchísimas gracias. Pablo, como siempre, muchas gracias por tu apoyo y gracias a todos en casa. Hasta luego. Gracias, buenas noches.